Y os preguntaréis, ¿y a qué viene este vídeo introductorio de alguien que va paseando o alguien que va al trabajo? Pues es muy fácil, por todo lo que es el aspecto motivacional, todo lo que es el aspecto, toda la parte psicológica y emocional que encierra el tema de las oposiciones y que creo que nunca se ha tratado debidamente. Y estás encerrado estudiando y se te olvida, se te olvida. Se te olvida porque, y de eso quiero hablar en este vídeo, porque todas las circunstancias, todos los factores que confluyen cuando estás opositando son precisamente lo más desaconsejado que hay para tener un correcto equilibrio vital. Y por eso, como no hay más remedio que hacerlo, como no hay más remedio que opositar, porque tienes un objetivo, tienes un fin, tienes una meta, pero al mismo tiempo, para conseguir ese fin, vas a tener que hacer una serie de cosas que te van a suponer un desgaste fundamental. Tienes que cuidarte y mucho, y no me refiero solamente ya a clavar codos, sino cuidar otros aspectos de tu vida que parece que quedan ahí en un segundo plano, que hacen que se te olviden cosas tan básicas y elementales como que estás ahí para algún día poder hacer eso que has visto al inicio de este vídeo, para darte tranquilamente un paseo disfrutando de mientras vas al trabajo. Ha podido ser en moto, ha podido ser paseando, ha podido ser en transporte público, me da exactamente igual. Es el hecho de poder disfrutar de la vida, saber que hay una vida más allá de los codos y del estrés y la ansiedad y de la incertidumbre, y que estás peleando por eso, estás peleando por ir a un centro de trabajo en el que vas a desarrollar tu actividad, para la que te has preparado, porque has conseguido tu plaza y porque vas a tener tu estrella, vas a tener tu placa, vas a tener tu premio. En este caso concreto puede ser el de magistrado, que es el que me ha tocado a mí, por el cual he peleado yo, pero puede ser cualquier otro, me da igual, es el tuyo, tan válido es ese como es cualquier otro, era tu sueño, así que por él estás peleando. Y dicho esto, cuando yo opositaba, quizás lo tuve meridianamente claro por el análisis de la situación, las circunstancias en las que yo me encontraba, por la situación que yo vivía, por cómo un día lo hablas con un compañero de oposición y parece que estuvieseis descubriendo juntos la luna o el universo, algo que parece que nadie contaba, que nadie hablaba. Estoy hablando ya hace mucho tiempo, claro, evidentemente, han pasado más de 20 años. Y parecía como era un tema tabú, era un tema prohibido, hablar de si lo estabas pasando muy mal, si te encontrabas anímicamente tal o te encontrabas cual, que si tal. Sí que es verdad que evidentemente era un secreto a voces, que todos lo pasaban muy mal y todos sufrían. Esto hoy en día está más normalizado y hoy en día, pues como ocurre con todo, y siempre lo defiendo, lo habréis escuchado en otros vídeos, defiendo profesionalizar la oposición en el sentido de hacer de esto tu profesión u oficio y tomártelo tan en serio como si fuese una profesión u oficio. En este sentido es cuando ya tiene más sentido cuidar otros aspectos que no son simplemente los de la memoria y el estudio. Podemos hablar en el mundo de las oposiciones acerca de cómo hacer esquemas más inteligentes, de cómo subrayar para ser más eficientes, de cómo utilizar estrategias de memoria, etcétera. Sí, pero yo hoy no te quiero hablar de eso. Yo hoy te quiero hablar de cómo tienen que ser el resto de tus facetas o cómo tienes que cuidarte en otros campos, en otros aspectos de tu vida para conseguir ser mejor opositor. Y vuelvo otra vez al ejemplo. Bueno, voy a utilizar otro distinto. Siempre hago referencia a un deportista de élite de competición que no se puede presentar a las Olimpiadas y pretender ganarlas después de haber entrenado durante 1 o 2 semanas. Obviamente eso no funciona así. Si quieres ganar unas Olimpiadas vas a necesitar años de entrenamiento y vas a tener que realizar no solamente ejercicios, sino que vas a tener que hacer esfuerzos ímprobos en términos de alimentación, suplementación y control mental. Pues la oposición es exactamente igual, no creas que hay mucha diferencia. Pero voy a utilizar otro símil, otro término. Las competiciones deportivas, no deportivas en el sentido estricto, sino por ejemplo una carrera de coches, automovilismo o una carrera de motos. Un Fórmula 1 es un coche que realmente, si lo sacas a la calle, no llegaría muy lejos. El motor se quemaría, la gasolina no sirve la normal, no tiene intermitentes, es decir, es un coche que está pensado ex profeso, única y exclusivamente, un bólido de carreras está pensado exclusivamente para hacer una carrera que va a tener una duración de unas 2 horas aproximadamente, van a recorrer unos 300 kilómetros y se trata de ser el más rápido, el más eficiente y terminar, ya está. No importa si el motor se rompe después, no importa absolutamente nada. Se busca la máxima eficiencia en el más corto plazo de tiempo, va todo al límite. Hay una cantidad ingente de dinero metido en ingeniería, en desarrollo de esos vehículos que luego no sirven para otra cosa. Podría parecer un poco absurdo si no analizamos todos los condicionantes económicos, todo el mundo económico que se mueve de la ingeniería, el de la publicidad alrededor de la Fórmula 1, pero en definitiva
hoy en día los deportistas, tanto de fútbol como por ejemplo la Fórmula 1, se cuidan muy mucho, cosa que no hacían hace 20 o 30 años. Hace 20 o 30 años no era habitual que un deportista de fútbol, por ejemplo un futbolista, entrenase tanto físicamente como hacen hoy en día, ni tampoco era tan habitual que los corredores de Fórmula 1 o de motociclismo realizasen los ejercicios que hacen a día de hoy para fortalecer el cuello, para aguantar las aceleraciones G. Cuidan la dieta al máximo porque se deshidratan mucho durante las carreras. Es decir, hoy en día un corredor de Fórmula 1, de motociclismo, un futbolista se han convertido en atletas y hacen su vida como si fuesen atletas. Exactamente igual pasa en el mundo de las oposiciones. Ya sé que me estoy enrollando un poco, pero es así. A ver, hacemos una vida en general, no digo ya la vida del opositor, sino en general una vida que tiene muchos déficits en términos de salud, en términos de dieta adecuada, equilibrada, en términos de higiene mental. Nuestras vidas, las vidas modernas, hablo en general de sociedad, distan mucho de lo que debieran ser. De hecho, resulta sintomático que en los países del tercer mundo, donde supuestamente hay menos opciones, donde hay menos economía, donde hay menos al alcance, donde lo material no tiene tanto peso, se dice que la gente es más feliz, quitando, por supuesto, dejando a un lado hambrunas, dejando a un lado guerras, etcétera. Pero en sitios de escasez, sin embargo, donde hay más desarrollo espiritual, donde hay menos exigencia de competitividad, las personas son más felices. Sin embargo, en el primer mundo, si me admitís esta expresión, estamos permanentemente estresados, estamos permanentemente compitiendo, estamos sometidos a un bombardeo de información, todo lo queremos ya. Es más, se nos ha educado para quererlo todo ipso facto, y todo esto, como he dicho en otros vídeos, encaja muy mal con las oposiciones. Entonces, cuando alguien toma la decisión de opositar, no solamente ya está en un mundo de por sí estresante, sino que además se mete en un círculo, en un torbellino todavía más estresante, que es el de la oposición. Entonces, la oposición es muy estresante, la oposición es un foco estresor brutal. La oposición es una fuente de liberación de una hormona que tiene su parte positiva, pero en exceso produce intoxicación, que es el cortisol. El cortisol, que como digo, es una hormona que puede ser beneficiosa, es un mecanismo de reacción del cuerpo frente a muchos procesos. Sin embargo, llega un punto en que cuando ante situaciones de estrés, de alarma, de exigencia, se libera en el torrente sanguíneo, termina produciendo efectos adversos. El cortisol es la hormona que nos genera ansiedad, nos genera estrés. El cortisol activa una serie de procesos que nos hacen encontrarnos mal con nosotros mismos, produce inflamación a nivel orgánico. El cortisol realmente es muy pernicioso y hay que controlarlo, hay que mantenerlo a raya. Por eso seguro que muchos de los que me estáis escuchando os vais a sentir identificados, y los que no vais a decir que soy un gafe, vais a decir, coño, me está contando, para esto no te veo. Tampoco te voy a contar mundos de yuppies y de colores y de aguacates y de unicornios, porque no es cierto. Es que si te tomas la oposición en serio, va a ocurrir, como he dicho antes, como ocurre en la vida en general. Es que la vida es estresante, y es que opositar es muy estresante, entonces tienes que cuidar esto. Y esta es la parte que yo creo que nunca se le ha dedicado la oportuna atención en el mundo de las oposiciones, aunque sí es cierto que de forma más reciente, no como cuando yo opositaba, pero de forma más reciente sí que veo que bien sea en Instagram, bien sea en YouTube, bien sea... ya hay un planteamiento, un enfoque distinto. Como digo, profesionalizar, hacer esto un oficio, una visión integral. No solamente te planteo ya que te metas 8 horas, 9 horas, 10 horas, que hagas turnos, que utilices técnicas, que utilices el arrastre. Todo esto lo vais a tener aquí, quiero decir. Pero no te estoy hablando de estas secuencias que propuse, por ejemplo, de los repasos, de cómo meter el sistema de arrastre, de cómo meter tal. No. Ahora a lo que me refiero es, porque puedes seguir una secuencia, puedes seguir pautas, puedes hacer una estrategia, pero aparte de eso, a lo que quiero referirme es que tienes que cuidarte, que tienes que plantear tu vida entera como si estuvieses haciendo una tarea muy exigente para permitirte que te puedas mantener en esa tarea exigente durante muchísimo tiempo, porque al final, en la oposición, quien gana es el que persevera, y la perseverancia aquí se convierte en una virtud, porque se trata sobre todo, de una prueba mental y emocional brutal. No nos confundamos, que también es una prueba memorística muy importante, pero ¿sabéis qué? Con la experiencia, con el tiempo, me he llegado a dar cuenta
de que sí, que al final el esfuerzo memorístico lo puede hacer mucha gente. No hay que ser un superdotado, no hay que ser una persona de una extraordinaria capacidad memorística. Lo que se refiere a la capacidad expositiva, dicción, el tener un lenguaje más o menos fluido para aquellas oposiciones donde tengas que cantar, eso es algo que se consigue, se desarrolla. El control del tiempo, que sé que le preocupa mucho a los opositores cuando son oposiciones de tipo oral, también se consigue, todo eso se trabaja. Pero, ¿sabéis qué? Que se trabaja y se consigue durante mucho tiempo, y en ese tiempo es cuando aparecen los fantasmas, y esos fantasmas realmente no son de ciencia ficción, son muy reales, son el cortisol, son todas esas circunstancias que hacen que tu vida se esté convirtiendo en algo por momentos sumamente desagradable e incómodo, y por eso mismo insisto en la necesidad de prepararse a nivel físico y a nivel mental para afrontar la oposición. En tal caso, ¿y cómo hacer para prepararnos para que la oposición le podamos dar esta visión integral y no solamente estemos formándonos y estemos preparándonos como opositores, sino que también lo estemos haciendo a nivel mental y a nivel físico? Bueno, pues eso es algo que vamos a ver en otro vídeo para que este no quede excesivamente largo. Este simplemente va a ser el vídeo número 1, va a ser el vídeo introductorio. Me conformo con que hayáis entendido que esto no solamente va de estudiar, esto va de mucho más. Esto va de no solamente tener un enfoque, una determinación, materializarlo sentado, clavando codos, utilizando estrategias de memoria, sino que tu vida también va a girar en torno a esto y tienes que hacer otras estrategias de tu vida para que todo confluya y para que te permita poder estar haciendo esto durante mucho tiempo sin caer presa de la ansiedad, el estrés, la depresión, que lamentablemente están ahí. Eso en otro vídeo.